Ya, hola, hola. Estoy grabando esto porque eh, no salió muy bien el auxiliar del otro día. La verdad, no, no lo preparé con mucho tiempo. Como que las vacaciones no me llegué a relajarme. El lunes ya fue muy encima, no, por preparar esto y por otras cosas, como que no dormí bien y llegué al auxiliar como por un lado con muerto de sueño y por otro lado sin haberlo preparado 100% consciente, no sé. Así que eso, les pido muchas disculpas a los que fueron y quizás no vale la pena. O sea, yo creo que al principio no fue tan malo, pero después ya fui decayendo mientras aumentaba el sueño y todo eso. Así que ahora espero poder explicar todo lo más detallado posible, lo más intuitivo posible. Preparé más cosas, o sea, preparé una cosa para explicar un poquito más en el resumen. Como que esto es el resumen que tenía ese día, le agregué unas cositas y además tengo como un pequeño código ahí para que veamos qué va pasando, qué es exactamente lo que está pasando en el auxiliar que vamos a ver ahora. Ya, entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es repasar un poquito aquí eh, lo que son las clases recurrentes, las transientes. La, vamos a marcar al tiro. Esto es una clase transiente. ¿Por qué? Porque es otra clase accesible desde ella y no está comunicado con eso. Como acá, por ejemplo, si están comunicados esos dos estados, no sé, pues, estado uno estado 2 están comunicados entre sí y no, una vez que entras, no sales. Básicamente esa es la intuición, como algo es recurrente si entras y no, ya era, como que siempre te va a quedar en esa clase. Y algo es transiente si puede salir en algún momento. Y no importa si esto tuviera en realidad más cosas, como que podría darse unas vueltas antes, como podría tener una probabilidad de que se quede donde mismo, podría estar incluso como conectado a otra más, como de esta manera, comunicado con otro estado más, pero eventualmente, dado que aquí hay unas flechas para solo un lado, eventualmente se va a salir de esa clase y se va a llegar a otra. Y estas sí son recurrentes, estas dos, esta de acá y esta de acá. ¿Por qué? Porque una vez que entra y no salís. No está la opción de salir y no volver. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que vamos a ver ahora son situaciones de cadenas Markov en largo plazo y que en el largo plazo no como tan lo suficientemente largo en el tiempo, un horizonte lo suficientemente grande para que ya haya pasado que saliste de tu estado transiente. Entonces, en el largo plazo, vamos a tomar un largo plazo lo suficientemente en el infinito bien grande para que esta ya, si partimos aquí, por ejemplo, en esa clase, ya no voy a estar en un momento en que ya tiro hacia todo hacia adelante. Ya no voy a estar en esta clase, voy a haber salido o hacia acá o hacia acá, porque son las dos opciones que tengo. Voy a borrar un poquito esto para limpiar un poquito por si lo ocupo más adelante. Ya, entonces partimos con las definiciones que tenía para ese auxiliar, que es primero el periodo de una cadena. También se le llama periodo como del proceso de un proceso estocástico, como al tiempo. O sea, el X1, el momento 0, el momento 1, el momento 2, como donde va avanzando la cadena, pero también el periodo de un estado o de una clase va a ser esta definición de acá que no confundir con eso. Esto es como solo para ver como una cantidad de pasos mínima para volver a un mismo estado. Entonces, el periodo de un estado es el máximo, como dice ahí, el máximo común divisor de los periodos tales que se cumple que existe una probabilidad, por eso es mayor o estricto que cero, como la probabilidad no es cero. Existe una probabilidad de que vuelva a ese estado en una cantidad de pasos, un n cualquiera. Y abajo lo escribí como más como en palabras, porque es el mínimo, el máximo común divisor, creo que dije mínimo, máximo común divisor de los pasos en los que puedo volver al mismo estado en el que comencé, eh, o al mismo estado en el que estoy revisando. ¿No? Sí, no, después hablamos de la periodicidad. Entonces aquí están dos ejemplos.
acá, este y este. En el primero, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, si partimos en I, ¿qué va a pasar? No hay, la única opción con probabilidad 1 es llegar por eso puse como estos numeritos. El primer paso y el único es llegar a este estado de acá. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, si el periodo 0 estoy en I, o en el periodo 1 estoy en I, en el siguiente, en el segundo, estoy sí o sí en este estado de acá. Estado 2 ya mismo. En el estado 2. No, no hay otra opción. Después no hay otra opción de nuevo. Voy a estar sí o sí en el estado 3, por así decirlo. Y luego sí o sí, 3 periodos más adelante, voy a haber vuelto al mismo. Entonces, a eso va. Como existe la probabilidad de volver en un paso al I, no, porque voy a estar en el estado 2. ¿Existe la probabilidad de volver en 2 pasos al I? No. ¿Por qué? Porque voy a estar en el estado 3. Pero sí existe la probabilidad de volver en 3 pasos. Y luego puedo seguir contando, no importa que ya haya pasado por I, también voy a poder volver, si es que cuento 6 periodos en adelante, también voy a haber vuelto. Después 9, también voy a ver, es un ciclo básicamente esto, pues estoy cerrando el ciclo cada 3 pasos, entonces todos los múltiplos de 3 van a ser los casos posibles en donde se cumple que existe la probabilidad de haber vuelto ahí una vez que empecé en I. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi definición del periodo? ¿Cuál sería el periodo de este estado? El máximo común divisor de los periodos tales que existe la probabilidad de haber vuelto al I. ¿Y cuál es el máximo común divisor? El 3. El 3 divide a todos los múltiplos de 3 y no hay ni un otro valor más abajo, ni que no sea múltiplo de 3. Entonces, mi periodo de este estado es 3. Y en el otro, en cambio, tenemos algo distinto. Tenemos que, llamémosle también estado 2 y estado 3. Tenemos algo distinto, que es que en un paso puedo... pensé que se me había borrado algo. No, no. En un paso puedo llegar al estado 2, luego en 2 pasos puedo llegar al 3 y al tercero puedo llegar al I, igual que como lo habíamos visto en el otro, pero existe otra alternativa que no sé muy, no sé mucho porque lo rayé con esto, pero ya me molesté el estado 3. Que existe que yo en un paso llegue al estado 3 y después en un segundo paso vuelva al I. Entonces puedo volver en 3 pasos, igual que en el otro, como que está la forma análoga del ciclo del anterior. O sea, voy a poder volver en 3, 6, 9, todos los múltiplos de 3, pero no solo en eso, también voy a estar volviendo en pares. ¿Por qué? Porque voy a poder llegar del I, perdón, al 3, del 3 de nuevo al I. O sea, en 2 pasos. Después de nuevo podría hacer lo mismo y en 4 pasos y así, uy, me faltaron ahí, de hecho. Anoté 5, pero no anoté el 4. El 4 también debería estar incluido en estos posibles pasos. Este resumen lo hice en ese momento, entonces no. Puede tener más detallitos que ir viendo ahí más adelante. Ya. Entonces, puedo volver en 2, puedo volver en 3, puedo volver en 4, también puedo volver en 5. ¿Por qué? Porque puedo haber vuelto en 3 pasos y después haberme hecho el camino corto. Entonces, también puedo volver en 5, después puedo haber vuelto los mismos 6 ciclos perdón, 6 pasos del caso anterior, y así. Entonces, ya en realidad no tengo que analizar tanto, me basta con haber analizado que puedo volver en 2 pasos y en 3. ¿Por qué? Porque eso es ya el máximo común divisor de esos dos números, ya es 1. Entonces ya no hay otra cosa. Después los otros números son más grandes y no influyen en nada. Pero el 2 y el 3 tienen máximo común divisor al 1, por lo tanto el periodo es 1. Y aquí es donde hay algo especial, que es cuando el periodo es 1, si D sub I es 1, el periodo del estado I, entonces el estado se dice que es aperiódico. Que no tiene un periodo como, básicamente como número de pasos en que vuelvo como establecido, que es como en el otro, que teníamos 3, que cada 3 pasos en realidad volvía nuevamente. Aquí no. Entonces este es aperiódico, y es importante, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver a continuación necesita que la cadena o la clase es la cadena, pero va a consistir casi solo una clase en la idea general. Necesita ser aperiódico, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver las probabilidades estacionarias, veamos qué es lo que pasa en una cadena usualmente. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está
está demorando el paso. Como que hace rato que haya movido la cosa, pero ya, ahí llegó. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo, para sacar la probabilidad de estar en uno de los estados de la cadena, en cierto periodo n, la manera en que puedo sacarlo es con el vector de probabilidades del periodo anterior por la matriz de transición. O, si es que itero esto, ¿por qué? Porque esto podría ser, por ejemplo, con el del 1 desde inicial P, eso es el anterior, pues. El n es 1, el n-1 es 0. Después en el 2, esto es el de 1 por P, pero el de 1 sabemos que es el de 0 por la matriz P. Entonces, reemplazando queda por P. ¿Y qué me queda esto? El inicial por P a la segunda potencia. Entonces me va a pasar esto, como puedo seguir así con el 3, con el 4, el 5, el 6, y al final en realidad puedo reescribir cualquier vector de probabilidades en cierto periodo, como simplemente la condición inicial por la matriz de transición elevada a la potencia del número de pasos, periodos en los que avancé, en los que quiero sacar el vector de probabilidad. Y por eso es que puedo modelar básicamente una cadena como simplemente con el vector de condición inicial y más la matriz de probabilidades de transición. ¿Por qué? Porque con esos dos ya puedo sacar el vector de probabilidades de estar en cierto estado en cualquier momento, tal y como lo vemos acá. Me basta elevar como a la cantidad de periodos en los que quiero ver el P y estamos. Y esto quizás no se ve tan así, tan claro, pero le puse un ejemplo aquí para ver que de manera más clara que efectivamente se cumple. Un ejemplo súper simple, o sea, súper intuitivo en realidad como qué tiene que pasar. ¿Por qué? Porque puse un vector de condiciones iniciales que con probabilidad 1 estaba en el estado 2. Recuerden que este vector de probabilidades, cada componente, igual que en la matriz, cada componente, ahí se me olvidó la palabra, corresponde a uno de los estados. Entonces yo enumeré como el estado 1 este, el estado 2 este, el estado 3 este. Por lo tanto, mi primera componente, el 0, corresponde al 1, la segunda componente corresponde al estado 2 y la tercera al 3. Y estoy diciendo que con probabilidad 1 al inicio voy a estar en 2. O sea, partimos sí o sí de acá. Podrían no ser probabilidad 1, podría ser 0,5 y 0,5 otra cosa o cualquier cosa, pero para que el ejemplo fuera más visual de que sí o sí estoy partiendo en 2, le di la probabilidad 1. ¿Y qué pasa aquí en esta cadena, en esta pequeña clase? Que con probabilidad 1 voy a tener que pasar el 3. Entonces, ¿qué debería pasar con este vector de acá? Que es el vector de probabilidades de estar en cada uno de los estados en el siguiente periodo. ¿Qué debería pasar? Me debería decir, en realidad con probabilidad 1, debería estar en el 3, en el estado 3. ¿Por qué? Porque con probabilidad 1, del 2 tengo que pasar al 3. No hay otra opción. El del 2 no pasa a ninguna otra parte. Ya. Entonces, eso. Y para que confirmemos que efectivamente se cumple eso, aquí les puse un ejemplo. Como este es el vector de probabilidades de la condición inicial y esta es la matriz de transición P. Simplemente lo mismo de arriba. Y escribí la matriz. No, supongo que aquí se cacha más. Como va a pasar del 1 al 1 es 0,5, que este loop de aquí. Va a pasar del 1 al 2 es 0,5 también, este flechita de acá. Va a pasar del 1 al 3 no hay. Va a pasar del 2 al 3 es 1 y va a pasar del 3 al 1 es 1 también. No hay otra opción. Ya, eso. Entonces aquí multipliquemos para ver si efectivamente se cumple. Como sabemos que yo debería estar en el 3 sí o sí, en el primer periodo. ¿Y ahí qué hacemos? Entonces multiplicamos ¿Cómo se multiplican matrices así? No sé si se acuerdan. Como la columna por el vector fila, si que estamos para el otro lado. ¿Sabes? Tal y como estamos aquí. Tiene que ser como la columna, cada columna por el vector fila va a ser como una componente. Entonces la primera componente del resultado es la multiplicación de esta columna con el vector. ¿Y qué me da? O sea, y la suma también. Multiplicación es como el producto punto al final entre si yo tomara esa columna como un vector
Entonces 0,5 por 0, el 0 por el 1 y el 1 por el 0. ¿Y qué me da eso? 0. ¿Ya? Vamos bien. O sea, la probabilidad de llegar, de estar en el primer periodo en el 1 es 0. Tiene sentido hasta ahora, como tenemos que pasar sí o sí del 2 al 1. Después, ¿qué viene? Cambiamos de color si queda. Esta columna, y de nuevo lo mismo, por el vector. Y tenemos que 0,5 por el 0, el 0 del medio por el 1 del medio, y el 0 final por el 0 final. Nuevamente 0. Sigue teniendo sentido, pues. Como la probabilidad de pasar de si yo estaba en el periodo anterior en el 2, estar en el siguiente en 2 es 0. No hay ninguna probabilidad de haber vuelto al 2 desde el 2. ¿Ya? O sea, hasta ahora todo tiene sentido y ahora nos debería dar 1, supuestamente. ¿Y se cumple o no? Ahora es 0, 1, 0 por el 0, 1, 0 y eso queda justamente 1. El 0 por 0, el 1 por el 1, el 0 por el 0 sumado dan 1. Ya, entonces sí tiene sentido hasta ahora. Sí nos está diciendo este vector, ya en periodo 1, ya que inicialmente estoy en el 2, en el periodo 1 debería estar sí o sí con probabilidad 1 en el 3. Y es lo que nos está diciendo también este dibujo. O sea, hasta ahí estamos todo bien. Hasta ahora tiene sentido esta fórmula de acá, como esta relación entre el periodo y el periodo anterior. Está ya, se me movió un poquito. Ahí está. Y si, podríamos confirmar también el otro, en realidad. Podríamos confirmar después dónde tengo que estar sí o sí en el 1. Tengo que pasar del 3 sí o sí al 1. Por lo tanto, esto, confirmémoslo también. Es esto por el p elevado al cuadrado ahora, son dos periodos. Pero la verdad, eso lo vamos a hacer, lo voy a hacer también, pero con Python, que ya multiplicar matrices es más complicado, más tiempo. Así que vamos a usar simplemente el resultado anterior, como la primera parte de la ecuación, como está esta primera parte, donde dependo como del periodo anterior, o está la otra opción, que es usar la condición inicial. No voy a usar la condición inicial, voy a usar la primera igualdad. Como que el periodo, el vector de probabilidad de un periodo por el vector es igual al vector de probabilidad del anterior por la matriz de transición. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el vector anterior? El 1. Y la matriz de transición es la misma. ¿Y el 1 qué es? Ya vimos, lo sacamos recién, 0, 0, 1. Ay, no sé por qué lo puse como sin vector fila. 0, 0, 1. Y la matriz es la misma, pues se mantiene. 0, 5, 0, 1, 0, 5, 0, 0 y 0, 1, 0. Yo cacho que voy a poner el tiempo en donde empiezo como con las preguntas también en el video, por si alguien se quiere saltar esta parte. Ya, eso. ¿Y eso qué es? Ahora es 0,5 por 0, 0 por 0, 1 por 1. Eso sumado da 1. Ya, hasta ahora estamos bien. Debería estar con probabilidad 1 en el 1, porque con probabilidad 1 paso del 3 al 1. Hasta ahora está perfecto y no debería dar 0 en el resto. Y en el otro, ¿qué es? La segunda columna, 0,5 por 0 y 0 por 0 por 0 por 0 y 0 por 1. O sea, 0. Y finalmente, la última columna, 0, 1, 0 por 0, 0, 1, que es el 0 por el 0, el 0 por el 1 y el 1 por el 0. Eso también da 0. Y nuevamente tiene todo el sentido del mundo. O sea, habiendo partido en 1, me dio con esta relación entre el vector de probabilidades en un cierto periodo, con el anterior, me dio que efectivamente me dio bien. Como me dio que con probabilidad 1 voy a estar en dos periodos más acá, en el 1, y efectivamente tiene que ser así según el dibujo. Paso del 2 al 3, del 3 al 1, y de ahí ya se pone más extraño. Ahí ya me debería decir lo siguiente, que con probabilidad 0,5 estoy en el 1, con probabilidad 0,5 estoy en el 2. Y así en adelante. Va a ir cambiando cada vez más. Ya. Entonces eso es lo que sabíamos como del auxiliar anterior. Del auxiliar anterior tenemos que así funcionan las cosas, como en periodos iniciales. Pero ¿qué queremos ahora? Y aquí es donde entra el concepto de probabilidades estacionarias. Queremos llevar esto a un n tan grande, o sea, en realidad en el infinito, pero ahí vamos a ver que no necesariamente en el infinito, podrían ser uno suficientemente grande para que empiece a dar, pero para que sea general a cualquier cosa, vamos a llevar el sistema a un plazo muy, muy grande, en infinito. ¿Y qué va a pasar? Y aquí está como la definición de qué era este vector de probabilidad, como la probabilidad de que el estado fuera ahí, pero ya lo vimos también aquí, o sea, es la probabilidad de que el estado, la componente y sí, aquí dice i sub i,
Eso significa como la componente de acá, sub 1, sub 2, sub 3. La componente ahí es la probabilidad de que en ese estado esté en ese, perdón, en ese periodo esté en ese estado. Cada componente corresponde a uno, lo que había explicado como con los numeritos. Ya, eso. Y buscamos en el infinito, primero que ya no dependa de la condición inicial. O sea, olvidarme de que ya no tenga que pensar, como aquí me tuve que dar un caso inicial, como que al principio estaba en 2, pero quiero pensar como ya, tengo una cadena, no sé dónde empieza, pero quiero la probabilidad igual. Y de ahí es donde viene este concepto. Aquí es donde me va a ayudar la probabilidad estacionaria, como el vector de probabilidad estacionaria. Tampoco vamos a ver que tampoco va a depender del anterior. O sea, voy a llegar aquí, no sé si lo tengo anotado por ahí, hacia acá. La ley estable está acá. Vamos a tener que, voy a empezar a encontrar desde cierto periodo en adelante o en el infinito, un vector que ya, tal que ya no va a cambiar. Voy a multiplicar el vector por la probabilidad, la matriz de transición y va a dar el mismo vector. No va a pasar nada más de ahí en adelante. Siempre voy a tener la probabilidad, la probabilidad, la probabilidad. ¿Por qué? Porque en el largo plazo ya como que las probabilidades jugaron su papel y como que ya está la porción de tiempo que se le debería haber asignado como a cada estado. Como en el caso de acá, como que ya, ya se dieron como más o menos todos los casos, como donde lo suficiente en donde el 1 pasa directo al 2 y lo suficiente donde el 1 vuelve al 1, lo suficiente de donde paso por el 2 y lo suficiente donde paso por el 3. Y va a ser tan como medio frecuentista esto, como ya tan en el largo periodo ya debería haber estado la misma la porción que corresponde teóricamente como a ciertas probabilidades de estar en cada estado. Entonces, eso básicamente. Entonces voy a poder resumir, independiente de dónde empecé, la porción de tiempo en donde estuve en cada uno de estos estados, como en el infinito. ¿Ya? Eso. Y aquí está como anotado como el límite. Como en la componente... Ah, no hice la componente, hice 2 puntos igual. Dejémoslo como igual, ¿no? Como este vector que queremos encontrar es un vector estirar los periodos al infinito. Como el pi de n es el vector de probabilidad en el periodo n, ahora quiero con un n infinito, y ya no dependa de n, sino que sea eso en algo muy grande. Ya. ¿Qué más puse ahí? Como queremos el largo plazo, buscamos que el vector de probabilidad esté, en este caso, de probabilidades estacionarias, en caso de existir. Ah, ya. Puede no existir este vector. Puede no existir, y para eso está una condición que tenemos de existencia de este límite. Puede existir solo si existe una única clase recurrente en la cadena y es aperiódica. Aperiódica, recordemos que es lo del periodo que vimos delante, si es periodo 1, es aperiódica. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque primero, que veamos la primera condición, que exista una única clase recurrente en la cadena. ¿Qué pasa si no existe una única? Pongamos el ejemplo que teníamos delante. Este de acá, que aquí ya tengo una transiente y 2 recurrentes. Y tengo que tener una transiente, porque si no hay como una manera que haya 2 recurrentes y nada más. Como que si hay 2 recurrentes es porque están de alguna manera unidas, conectadas, comunicadas, perdón. Entonces no, tengo que poner una transiente para que se separen en 2 recurrentes en vez de solo una. Ya, este es el ejemplo anterior. Tengo este de acá y este de acá son recurrentes y este de acá es transiente, porque me salgo en algún momento. ¿Y qué pasa en el infinito? Que yo no puedo afirmar la porción de tiempo que estuve en cada estado. ¿Por qué? Porque yo podría haberme ido en un momento para acá, y si ahí voy a poder pensar, si solo pensar en esa clase de acá, claro, podría sacar como una fracción de tiempo que estuve en cada este periodo, pero como no vuelvo, no paso para allá, en realidad nunca estuve aquí, po. Estuve 0 en el otro, si es que hubiera pasado en un momento hacia un lado. En cambio, si hubiera pasado para el otro lado, lo mismo. Si hubiera pasado para acá, podría saber, bueno, hubiera estado todo el tiempo en ese. Pero aquí no tendría tiempo. Igual le estaría asignando algo porque igual tendría una probabilidad acá y esta también, y se iría dando un número que siempre va a ir variando. ¿Por qué? Porque no puedo asegurar que en el infinito estoy ni en un lado ni en el otro. Entonces muere el límite por eso.
porque tenemos como dos casos posibles en este ejemplo. Podría haberse ido para un lado o para el otro. Ya, entonces ahí ya vimos qué pasa cuando hay más de una clase recurrente y que sea aperiódica. ¿Por qué? Aquí podemos ir al ejemplo donde tenemos una periódica. ¿Qué pasa cuando tenemos una periódica? Que no podemos decir que con cierta probabilidad estamos en un estado en el infinito. Con, o sea, sabemos con certeza en realidad dónde estamos, porque sabemos que en el periodo, no sé, 3000, voy a volver a haber vuelto al hipo, pero después en el 3001 voy a llegar al 2, y en el 3002, eh, lo dije bien, ¿cierto? Sí, sí creo que el 3002, o sea, múltiplos de 3 debería haber vuelto al 1, después más 1 debería haber vuelto al 2, después más 1 debería pasar al 3. Entonces ya no se cumple esta ecuación que quiero, esta ecuación de acá, de la ley estable, que es que el vector sea igual al vector, ahí todavía no carga, ya, ahí sí, que el vector sea igual que ya no dependa del anterior, sino que sea vector igual al mismo vector por la probabilidad, el vector de la matriz de probabilidad de transición, sino que voy a depender todavía del periodo anterior. Voy a depender cuando estoy en 2, cuando en el anterior estuve en el 1, cuando estuve en el 1, cuando en el anterior estuve en el 3, y así. Sí, en ese no tenía loop, así que, o sea, no tenía como un loop sobre el 1. Ya, eso. Entonces necesito esas dos condiciones. Una vez que yo tengo solo una clase recurrente en la cadena y que sea aperiódica, estamos. Ay, dije la definición de estado, pero si un estado ya es aperiódico en una clase, la clase ya es aperiódica. Ya. Entonces, si existe una única clase recurrente y esa periódica, tenemos. O sea, podría tener muchas transientes y una sola recurrente y puede haber existir probabilidades estacionarias. ¿Por qué? Porque de las transientes me voy a haber ido, voy a haber llegado solo a la recurrente y ahí me voy a quedar para siempre y voy a poder sacar las probabilidades de estar en las que son parte de la clase recurrente. Ya, eso. La ley estable, que es básicamente caracterizar las propiedades de este vector de probabilidad estacionaria, que es básicamente lo que dijimos recién, que es que ya va a dejar de cambiar. ¿Por qué? Porque en todos no importa el periodo que me pare en adelante, a partir de ese punto infinito, o de ese punto muy grande, no importa si sigue avanzando, yo tengo que saber exactamente con la misma probabilidad siempre dónde estoy. Como estamos en el punto en donde las probabilidades siempre tienen que ser las mismas, independiente de cuánto avance más allá. Por eso se tiene que mantener tal y como acá, tenemos como la misma ecuación de antes, como era el pi de n igual al pi de n-1 en p. Bueno, ahora el pi de n-1 tiene que ser el mismo que el pi de n. Eso, y tenemos lo otro, ya son propiedades de probabilidades, que la probabilidad de estar en todo, la suma de todas las probabilidades de estar en todos los estados, tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Y las probabilidades también tienen que ser positivas. Entonces se tienen que cumplir esas tres cosas. Y aquí yo voy a tener un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que me armaba acá, mi incógnita era esta, después mi incógnita era esta, como las componentes. Pucha, todavía no cae. Ahí cargo. Mi incógnita eran las componentes de este, mi otra incógnita eran las componentes de este otro, y el sistema de ecuaciones lo tenía con esto de acá. O sea, no, ya no tengo sistema de ecuaciones, pero podía despejar los valores de detalle. ¿Y qué pasa en el vector de probabilidad estacionaria? Que si yo no conozco esto, tampoco conozco esto otro. Entonces me voy a armar un sistema a partir de las incógnitas de acá y de acá. Como que voy a tener que cada columna se multiplica por este vector incógnito y es igual a las componentes del otro. Como, como que eso lo dije un poquito enredado, pero voy a tener como pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3 van a ser igual a la suma del pi sub 1 estoy poniendo como cada componente de acuerdo tiene que multiplicarse por su respectiva columna. Entonces es por la probabilidad de pasar de 1 a j, de j del 1 al 3. Después lo mismo para la otra componente, el pi sub 2 por el p2j, porque ¿es 1j o es j1? Es la primera columna, por lo tanto la primera columna varía en las filas y se mantiene constante la columna. No, es al revés.
Es al revés. Es, entonces, I, 1, después I, 2, después I sub 3 por P sub I 3. Y ahí, y las sumas son todas de I1 al 3. Ahí estoy multiplicando básicamente como, es por el pi, no por el pi sub nada. Claro, multiplico cada columna por el vector de se me olvidó el nombre, de probabilidad estacionaria, que es este de acá. Esto es pi. Entonces, el producto punto, pucha, que no estoy anotando mal. Ya, de nuevo. Reset, perdón. Como que quería hacerlo por componentes, pero por componentes no puedo ponerlo vectorial. Es la primera, el vector en realidad, por la primera columna, que es, no sé cómo anotarlo. ¿Cómo lo anotaban como así, como esto por la primera columna? La segunda componente es el vector por la segunda columna y después el mismo vector por la tercera columna. Y ahí me ahorro más notación, como anotando vectorialmente. Sí, ya eso. Entonces ahí se va a multiplicar cada componente por cada componente y sumarse tal y como lo habíamos hecho antes. Y ese va a ser mi sistema de ecuaciones. Ya, ahí, y si existen probabilidades estacionarias, se cumple la ley estable. ¿Por qué? Porque la ley estable es esto que habíamos dicho acá, como de esta ecuación de aquí, junto con las condiciones de probabilidad. Y después viene esto de reversibilidad, pero lo de reversibilidad lo vamos a dejar para el siguiente video. Voy a hacer otro video con la P2 porque quería hacer este video pronto. No tengo suficientemente tiempo para hacer los dos ahora. Pero quería sacar como rápido este porque es lo que hice en la clase y quería que lo de la clase quedara bien. La clase quedó mal, ahora que quede bien. Entonces, reversibilidad lo vamos a dejar para el otro video porque allá es donde lo uso, en la P2. Y vamos a pasar ahora al código. El código. Acá. Y aquí quería explicar un poco como lo de probabilidades estacionarias, pero que me creyeran. Como, vea, llevemos realmente esto al límite para saber cómo, bueno, aquí no podemos llevar a un límite infinito, a un número muy grande, para saber si efectivamente se cumple lo que estamos diciendo. Como que efectivamente, realmente si tengo una clase recurrente, aperiódica, en el infinito, voy a tener un vector de probabilidad estacionaria que se cumpla, que el mismo vector el vector es igual al mismo vector por la probabilidad por la matriz de transición. Sí, po. Y aquí lo vamos a demostrar empíricamente. Entonces buscamos encontrar este valor que no cambie en el largo plazo para tener la probabilidad de estar en el estado, independiente de dónde comience el proceso. Como queremos sacar nuestra dependencia del vector inicial de probabilidad, y se puede interpretar también como la fracción del tiempo que se está en cada estado, también con este vector. O sea, podemos interpretarlo como la probabilidad de estar en un estado en el infinito o la fracción del tiempo al final desde aquí al infinito que estuve en ese estado. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo del video. Este ejemplo aquí que puse, no me acuerdo para qué. Fue con el que hice a mano. El que hice a mano, está acá. Vamos a trabajar con el mismo. Entonces, con probabilidad 0,5 vuelvo al 1, con probabilidad 0,5 voy al 2, y desde el 2 voy al 1, desde el 2, perdón, voy al 3, desde el 3 al 1. O sea, lo mismo que había hecho delante. Delante comprobamos que efectivamente daba que la probabilidad me daba 3 en el periodo 1 y que en el periodo 2 me daba que con probabilidad 1 estaba en el 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué anotamos aquí? La matriz de transición primero es la misma, el 0,5, 0,5 va a pasar del 1 al 1, 0,5 va a pasar del 1 al 2. El dibujo está muy grande, no supe cómo achicarlo. Después va a pasar del 2 al 1 es 0, va a pasar del 2 al 2 también es 0, y va a pasar del 2 al 3 es 1, y lo mismo va a pasar del 3 al 1. 3 al 1 sí o sí pasó al 1, y para el otro 0. Y la condición inicial que di, la misma que di en la pizarra, en el dibujito, que partamos del 1, para que confirmemos que efectivamente está dando lo mismo que me dio a mano. Entonces partimos del segundo estado con probabilidad 1, corramos esto.
Ah, estoy ocupando NumPy, que es como, yo creo que lo vieron en alguna parte, ¿ya? Pero NumPy es para trabajar como con vectores y matrices en Python, como tipo MATLAB. Ya, entonces veamos qué pasa con un paso, tal y como lo mismo en el dibujito, con una cierta cantidad de pasos no menor, y después vamos a ver en el infinito para que veamos si realmente se cumple esto de que ya no voy a depender del n ni de la condición inicial, sino que voy a poder tener el vector pas que no se va a mantener invariable de ahí en adelante. Entonces, el primer ejemplo, lo mismo que hice a mano, en el primer periodo, ¿dónde debería estar? Ay, quedó el output ya. Chuta. Pero borramos el output. Entonces, ¿qué va a dar? Si corro esto, da que con probabilidad 1 estoy en el 3. Porque es lo mismo que nos dio delante. Pasaba si parto con probabilidad 1 en el 2, con probabilidad 1 tengo que estar después en el siguiente periodo en el 3. ¿Y qué pasa con un periodo más? De nuevo, si lo corro aquí, estoy en el 1. Pasé del 2 al 3, del 3 al 1, con probabilidad 1. Lo mismo. Ya, y ahora quiero mostrar unos pasos más. Como eso lo puedo hacer a mano, no hay problema. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo tirarlo a distintos campos más grandes, donde se cumpla que es el vector inicial. O sea, recordemos que lo podía escribir así, o reemplazando como aquí la recursividad hasta llegar a la condición inicial, por p elevado al periodo en el que quiero estar. Entonces, si quiero las probabilidades en un periodo k, p se eleva a la k y por la condición inicial. Y ahí está como el desarrollo que hice. Entonces tomamos tomé como en el periodo 2, en el periodo 5, en el periodo 8, en el periodo 10, en el 15 y en el 20 y en el 50. ¿Para qué? Para que viéramos qué iba pasando. Entonces aquí lo único que hice aquí fue esto, un módulo que NumPy está llamando ese otro módulo, que me eleva la matriz, me eleva P a la K. Y tampoco expliqué la multiplicación. Esta es la multiplicación matricial en NumPy, como este vector por P matricialmente. Y eso, corro entonces para todos estos K, posibles K, y me dice que la probabilidad de estar, o sea, el vector de probabilidades en el periodo 2 es 1. Eso, claro, ya lo sabíamos. Como paso al 3, después al 1, dado que inicié en 2. Y después en el periodo 5 ya empieza a cambiar, ¿cachai? Se pone más raro. ¿Por qué? Porque van a entrar las probabilidades estas de que del 1 puedo volver al 1 con 0,5 y después con 0,5 puedo ir al 2. Entonces van a irse enredando las probabilidades con más casos, como donde me quedo en el 1, donde avanzo directamente, etcétera. Y van evolucionando, pues. En el periodo 8 voy evolucionando, en el periodo 10 voy evolucionando, pero notemos que aquí ya desde el periodo 10, porque nuestra cadenita igual es chica. Entonces, por eso, y porque las probabilidades igual son bastante más claras, como son 2,05 y 2,1, rápidamente ya empiezo a converger algo, ¿cachai? ¿Cachan? Pero, como me acerco a 0,20 algo, después en el siguiente también, y aquí como que me acerco a 0,5. Como que me acerco cada vez más a estos valores, ya en el periodo 15, después en el 20, después ya en el periodo 50, ya estoy prácticamente en 0,5, 0,25, 0,25. O sea, como que hace sentido que en números suficientemente grandes, vaya en el infinito, parece que efectivamente si tengo una cadena, una cadena que es una clase nomás, recurrente y periódica, eh, parece que efectivamente voy a converger algo, que ya no va a cambiar tanto, o ya no debería cambiar en el infinito. Entonces veamos este caso, en donde efectivamente tomo un n muy grande. Ni siquiera es tan grande, 10.000 no. O sea, ya en 100 ya debe haber convertido, según yo. Pero sería uno muy grande para que fuera como infinito. Ya, eso. Y, pucha, ya vieron los resultados ahí, pero ya ahí se estabiliza. Ya ahí ya llegué al 0,5, 0,25, 0,25. Y ahora veamos que efectivamente si se cumple que la ley estable. Si efectivamente, si yo sumo un periodo más, o sea, en el 10.001, porque corrí 10.000 periodos en adelante, ahora ya estamos en el sistema en 10.000. ¿Qué pasa en 10.001? ¿Qué pasa con estas probabilidades? Y veamos. Voy a correr de nuevo. Ahí. ¿Qué pasa en el 10.001? Ahí notemos que solo cambié el n, como cambié el n de 10.000 a 10.001. Entonces, ¿qué va a pasar en el periodo 10.001? Se mantiene.
Ahí ya no hubo cambio. Entonces se está cumpliendo efectivamente la ley estable. No está cambiando una vez el vector de probabilidad, una vez que lo multiplico por la matriz de transición, ya no cambia. Ya logramos que efectivamente comprobar esto empíricamente. No está cambiando. Si yo pues corro con 2 también me da lo mismo. Y después si lo corro con, no sé, un número, ay, es muy grande, no se lo va a poder. Ahí, esperemos que se la pueda. Sí, se la pudo. Ya de ahí en adelante no cambia. Encontramos que efectivamente existen las probabilidades estacionarias, donde ya no cambian, y puedo decir que el 0,25% el 25% del tiempo estuve en 2, el 25% en el 3 y el 0,5 en el 1. Igual tiene sentido, po. ¿Por qué? Porque el 1 es el único que se está repitiendo como en sí mismo, como que los otros están, solo paso y tengo que salir al toque. Entonces, tiene sentido como que aquí ocupe el doble del tiempo en el 1. ¿Por qué? Porque estoy dando, la mitad del tiempo estoy como devolviéndome al 1 y la mitad del tiempo debería estar yéndome. O sea, están pasando más cosas. Podría devolverme muchas veces en el 1, pero más o menos como que se espera que yo me devuelva la mitad de las veces aquí y la mitad de las veces siga desde corrido, de que esté el doble del tiempo en el 1 y después la mitad en el 2 y el 3. Más o menos, como que la intuición tiene sentido. Tiene sentido que esos sean los vectores, sea el vector estacionario. ¿Ya? Eso, y si se cumple, existe en probabilidad estacionaria, el vector es 0,52525. ¿Y es realmente este resultado independiente de la condición inicial? Recordemos que no solo dijimos que se mantenía esta igualdad, sino que ya no dependía de la condición inicial. O sea que no importa si partí en el 2, no importa si partí en el 3, porque aquí usamos que partí en el... estamos ocupando todo el rato esta condición inicial, porque partí en el 2. La que habían puesto a... ¿Dónde la puse? Acá, pues. Partí en el 2 con probabilidad 1. Pero debería ser independiente, pues. Eso nos decía la... Eso queríamos con tirar esto al infinito. Entonces, ¿qué pasa? Aquí me creé otro, que es ya, vamos a tirar de nuevo el n muy grande, pero ahora hagamos que con probabilidad 1 partiera del estado 1. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí ya lo verán los resultados. Lo mismo. Efectivamente, puedo decir que ya no importa dónde partí, un cuarto del tiempo estuve en 3 y un cuarto del tiempo estuve en 2 y estuve el doble en 1 todo el rato. No importa que haya partido de otra parte, en el infinito se espera que el tiempo que estuve en cada estado sea el mismo. O sea, se mantenga en esa proporción. Y lo mismo que si hubiera partido 3. Pues, pucha, ya está el resultado de nuevo. No se me ocurrió borrar los resultados. Pero aquí para que vean que efectivamente estoy corriendo el código. No, efectivamente da ese resultado. No, ¿cómo se llama? No importa la condición inicial, probé las 3 como básicas, como que podría haber probado más. Podría haber justo darle la probabilidad aquí 0,5, 0,5 y lo mismo, independiente totalmente de la condición inicial. Volvamos, que lo comenté, está comentado, por eso volvamos a la que está aquí. ¿Ya? Eso. Y entonces, efectivamente, este valor independiente de la condición inicial, no importa dónde hayamos comenzado, en el largo plazo la probabilidad de estar en 1 es 0,5, mientras que en el resto es 0,25. Ahí, sorpresa. ¿Y qué otro ejemplo quería darle? Aquí agregué una clase transiente. ¿Por qué tenemos una clase transiente aquí? Porque tenemos solo que está accesible aquí el 2 desde el 1, pero no vuelvo a esto. Una vez que me voy de acá, no vuelvo, por lo tanto, esta es una clase transiente y aquí no pasa eso. Aquí me mantengo todo el rato dentro, por lo tanto es recurrente. Ya. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Qué nos debería dar la intuición de que en el infinito debería pasar? Ya que una vez que me voy de acá, no vuelvo, debería decir ya, en el infinito entonces la probabilidad de estar en el 1 es 0. No vuelvo. No voy a estar en el infinito en 1 jamás. Y sí voy a tener probabilidad en 2 y en 3. Comprobemos que eso es así. Me di una condición inicial de nuevo, un vector cualquiera, da lo mismo porque estamos probando cosas grandes. No, primero vamos a probar iteración. Se me había olvidado que he hecho eso. Ya. Si quieren comprobamos también como las probabilidades. Con 0,7 vuelvo del 1 al 1. Sí. Con 0,3 paso del 1 al 2. Sí. 0 al 3. Después paso sí o sí del 2 al 3. Efectivamente, sí o sí paso del 2 al 3. Y con 0,5 me repito en 3 o paso al 2. Con 0,5 me repito en 3 o paso al 2. Ya. Victoria inicial, comienzo en el estado 1, con probabilidad 1. Lo corremos.
quitemos el resultado para que sea sorpresa. Entonces, ¿qué va pasando? Ahora debería ir viendo que en estos distintos periodos debería ir de a poquito yéndome de la transiente, que la probabilidad de estar en el transiente sea cada vez menor. Y aquí vemos que al principio de la probabilidad de estar en el 1, que es el único estado de la clase transiente, era 0,7, después estar en el 2 es a 0,3 y en el otro 0, después ya baja a 0,5 casi, empiezan a subir las otras, después ya 0,16, empiezan a subir las otras, sigo bajando, ya estoy en 0,03 más o menos, en el otro sigo subiendo, después, y notemos que también el 3, el que más sube, ¿por qué? Porque tenía la colita de volver a sí mismo, en cambio el 2 no, el 2 pasa sí o sí el 3. Entonces se hace natural que el del 3 sea la mayor probabilidad de a poco y de que la del transiente sea 0. Y de a poquito, aquí ya por 10 a la menos 8, o sea, es nada. Y en el 2 estoy como más o menos un tercio y en el otro 2 tercios. Que tiene sentido nuevamente, ¿por qué? Porque en el 3 me repito, la mitad del tiempo más o menos se espera, o paso al 3. Entonces tiene sentido que esté más o menos el doble del tiempo. El resultado es intuitivo, más o menos. Más o menos. Porque tampoco es como que pueda decir que efectivamente tuve el doble del tiempo, pero, o sea, como visualmente, pero sí con las probabilidades estacionarias. Las probabilidades estacionarias me dicen el doble del tiempo estuvo en 3. Y aquí ya usamos un n grande de nuevo, pucha, ya está el resultado. Y aquí ya llegó a 0, porque el computador no puede, en realidad esto debería ser un 0 punto, como muchos ceros, y esto casi un tercio, y esto casi 2 tercios, pero el computador no nos puede dar tantos decimales. Entonces ya con el 10.000 ya estoy eh, en un periodo suficientemente grande para que ya tenga el vector de probabilidad estacional. Y confirmamos con un periodo más igual que delante, va a ver que da lo mismo. Sí, se mantiene, parece el vector de probabilidad estacionaria, si pongo cualquier cosa, no tan grande, no tan grande. Se mantiene. De ahí en adelante, o sea, no necesariamente de ahí en adelante, también los anteriores probablemente también, pero ya mínimo desde ahí en adelante, ya estoy en el vector de probabilidad estacional. Vamos ahí al 1. No, puse 100.000. 100.000. Y ahí se acabó mi demostración empírica. Cuando existen clases transientes, basta tomar un número de periodos n lo suficientemente grande, o en el infinito, y vamos a ver que las probabilidades ya van a ser. Use det. ¿Dónde está? Las probabilidades de estar en esa clase van a ser 0, en los estados de esa clase. Y solo existirán probabilidades asociadas a la única clase recurrente. Entonces, voy a pausar un poquito. Ya. Perdón, tuve una necesidad urgente. Ya. Entonces, ¿en qué estamos? Ya, terminé esta parte de. Espero que haya quedado claro. Esto lo voy a subir. Bueno, Jupyter, o sea, Colab. Pero eso. Voy a subirlo y pasamos ahora por fin a las preguntas del auxiliar. Uf, entonces, empiezo a compartir de. Pasamos a. Chuta, ahí está. Y aquí decía, aquí, este ya lo habíamos, no, ahí, este ya lo habíamos hecho, pero ahora voy a tratar de explicarlo mucho mejor que esa vez, que no me acuerdo qué tan mal salió, pero muy bien no debe haber salido. Ya. Entonces, en un pequeño centro hospitalario se tiene la urgencia de instalar equipos nuevos, son equipos muy costosos, se deben manejar con mucho cuidado, por lo que se necesita que el establecimiento esté vacío al momento de la instalación. O sea, mucho bla para decirnos nomás que necesitamos que llegar a 0 personas. Actualmente hay M pacientes en el centro y con el fin de poder proceder a la instalación no se recibirá más pacientes hasta que esta cierre. O sea, no va a llegar nada, solo hay M pacientes, estamos esperando que lleguen a 0 y no llega nadie. Cada mañana un doctor evalúa la condición de los pacientes para ver si son dados de alta. Se ha determinado que cada paciente tiene una probabilidad P de estar rehabilitado y salir del centro y una probabilidad 1 menos P de seguir internado, independiente de lo que ocurra con los demás pacientes. Nadie puede ingresar al centro hasta después de instalados los equipos. Sí, ya lo sabía. Ya, sí. No, no se mueve. ¿Qué pasó? Ahí está.
Mostrar que el sistema descrito puede ser modelado como una cadena de Markov en tiempo discreto y dibuje el grafo correspondiente. Partamos de a poco. Entonces, lo primero, ¿puede ser modelado como una cadena de Markov? Sí. ¿Por qué? Porque una vez ¿cuáles son mis estados primero? ¿Cuáles son lo que yo pienso como estado? La cantidad de pacientes que hay, po. Eso es lo único que estaba cambiando de periodo a periodo. O sea, o puede no cambiar. Que es la cantidad de pacientes que hay en el hospital internado. Y depende, si yo ya sé la cantidad de pacientes que hubo en el periodo anterior. Necesito saber cuánto había en el periodo anterior al anterior, no sé cómo se llama. ¿El anterior al anterior? No, pues. Toda la información que necesito es saber cuánto había en el periodo anterior, porque ya sé cuáles son las probabilidades asociadas, o sea, más o menos, como que me dieron unas probabilidades que tengo que trabajar un poco, pero ya sé cuáles son las probabilidades para pasar ahora al periodo siguiente, una vez que tengo la información del periodo. Entonces, ¿se puede modelar como una cadena de Markov? Sí, y lo vamos a demostrar también sacando las probabilidades. Dibuje el grafo correspondiente. Apartamos por el grafo para entender un poquito más cómo la forma. ¿Ya? De manera un poquito general. Como si yo estoy en I, o sea, hay I pacientes en el hospital, y entre M y no sé cuántos ponen a ver, y un poquito más grande que el cero, cero más, no sé, ya un I, supongamos que bien grande, pero menor o igual a M. ¿Para qué? Porque es que quiero buscar más de una situación hacia adelante, por eso no quería que estuviera tan cercano al cero. Ya, entonces, ¿qué pasa con este estado así arbitrario? Que puedo volver a, ay, puede volver a sí mismo. Chuta. No se me dan esto de las cadenas dibujadas. Soy bien malo para la cuestión. Ya. Puedo volver. ¿Por qué? Porque existe una probabilidad de que se mejoren los pacientes y existe una probabilidad de que no se mejoren. O sea, podrían no mejorarse ninguno. La probabilidad ya la vamos a ver más adelante. ¿Existe una probabilidad de pasar a el estado I-1? Sí. ¿Por qué? Porque podría mejorarse solo un paciente. Existe la probabilidad de pasar estamos centrándonos en por eso no estoy dibujando nada más. Centrándonos de que estamos ahí, de las cosas de las probabilidades que son a partir desde el I, ¿qué más puede pasar? Puedo pasar al I-2 también. ¿Por qué? Porque puede mejorarse 2. Y así, hasta llegar a 0 pacientes. O sea, podría llegar, si es que podrían rehabilitarse absolutamente todos los pacientes y todo lo que está entre medio. Como que entre medio también hay más estados y también voy a estar llegando a ellos con distintas probabilidades. Y a esto como que algo que me confundí un poquito ese día. También están las del otro. Pues, también está llegando ahí también está llegando a las del medio y también está llegando al cero y a todo lo que hay entre medio. Pero nos vamos a concentrar solo las que salen de ahí. ¿Por qué? Porque quiero trabajar la probabilidad, o sea, la componente de la matriz de transición, las que salen de ahí, a un J cualquiera. El J va a ser como todo, cualquiera de estos de acá. ¿Ya? ¿Y qué es lo que no puede pasar? Eso sí, ¿puedo llegar al I+1, por ejemplo? Si metiera un I+1 aquí ya tiene que ser a lo más en mi menú. ¿Puede pasar esto hacia acá? ¿Existe una probabilidad de que llegue más gente? Y no sé, no, no, solo se puede recuperar gente y no entra nadie más al establecimiento hasta que se mejoren todos. Por lo tanto, no puedo ir hacia atrás, no existe esta probabilidad, es cero. Solo importa los que son menores los estados que son menores en el valor de ese estado. ¿Ya? Y ahora la probabilidad. Aquí viene lo no tan simple. ¿Cuál es la probabilidad si yo estoy en I, de mantenerme al estado siguiente en I? O sea, perdón, al periodo siguiente en I. Significa que no se rehabilitó nadie, absolutamente nadie. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente no se rehabilite? 1 menos P. ¿Y cuál es la probabilidad de que, o sea, perdón, sí, la probabilidad de que los I no se mejoren? Bueno, eso elevado a la cantidad que no se mejoró, el I. Y solo hay una combinación que me entrega ese resultado. Por lo tanto, con eso estamos. Esa es la probabilidad. Ya. ¿Y cuál es anotémosla aquí abajo. Probabilidad de I ahí es igual a
1 menos P elevado a I, la probabilidad I hasta el I menos 1 es igual a, y aquí es que se mejora solo un paciente. Y como son independientes, por eso no tenemos más cosas. O sea, son sucesos, son eventos independientes, como si se recupera o no una persona, por lo tanto, el principio multiplicativo basta con multiplicar como que la probabilidad de que uno se haya rehabilitado por lo de que todo el resto no se haya rehabilitado. Uy, quedó muy junto. O sea, todos se recuperan, ninguno se... No, sí, ninguno se recupera menos, excepto uno que sí lo hace, el principio multiplicativo. Y aquí sí necesito las combinaciones. ¿Por qué? Porque no se mejora un paciente, pero ¿cuál? No sabemos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Tengo que sumarle todas las posibilidades de que, eh, de que pasara esta situación, pues, de que se rehabilitara uno de los pacientes y solo uno. ¿Y eso qué es? Al final, todas las combinaciones de I sobre el que se rehabilitó. Luego con uno siguiente, con el I menos 2, lo mismo, se va a mantener la misma forma. ¿Por qué? Porque tengo que hacer las combinaciones de que 2 se haya mejorado, de nuevo lo mismo, no se mejoraron, pero ahora I menos 2, ahora se mejoraron 2, y así. O sea, tenemos una binomial. Está ahí, me acuerdo que alguien no, no le había quedado tan claro por qué las combinaciones. Como si esto ya me entregaba la probabilidad, ¿por qué agrego las combinaciones? Vamos a explicarlo de dos formas distintas. Primero, veamos qué es la definición de una binomial. Una binomial me entrega el número de éxitos de una secuencia de n ensayos de Bernoulli independiente entre sí, que es justamente lo que tenemos. Tenemos un ensayo de Bernoulli porque tenemos la probabilidad de que se mejore o no se mejore. ¿Son independientes entre sí? ¿Con probabilidad fija P? Sí, tenemos eso. Tenemos esto tal cual. Cuenta el número de éxitos de una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientes entre sí. ¿Qué tenemos? Tenemos un ensayo de Bernoulli. Queremos contar cuántos rehabilitados hay, básicamente. Como la probabilidad de pasar de I a I menos 2 significa que es idéntico a decir la probabilidad de que se mejoren dos personas. Entonces, estoy contando cuántas personas se rehabilitan. Ese es mi éxito. Como la variable aleatoria lo podrían no escribir como las estados, sino escribir probabilidad de que se mejoren dos personas. Y ahí pasa a ser un ensayo Bernoulli y la forma de la distribución Bernoulli es esa. Es el caso total es partido en los casos favorables, o sea, partido de dije pésimo, n sobre la cantidad de éxitos por la probabilidad de P de tener éxito elevado a los éxitos y lo contrario en el complemento, n menos los éxitos. Y eso es tal cual lo que tenemos. Tenemos literalmente eso, como los que se mejoran, los que no se mejoran y todas las combinaciones entre medio. O sea, todas las combinaciones de que pase esa situación. Pero no... chuta, ahora déjame dejar de compartir. Pero no convenció tanto y quería explicarlo un poquito más detallado. Como, ¿por qué pasaría eso? Entonces, una manera más detallada, no simplemente diciendo como es binomial y cómpratelo, no. Expliquemos por qué. ¿Por qué la probabilidad de que de pasar de I a un J, digamos, dado que, es que no sé cómo escribir esto bien, porque en realidad esto es una condicional, como es pasar de A estar en J, dado que en el anterior estaba en I, traté de resumir esa información no escribiendo tanto. Como ahí, esta probabilidad la podemos escribir en realidad con probabilidades totales. ¿Por qué? Puedo escribirla como, pasemos al mismo ejemplo que estaba viendo antes, al I menos 1. Pasar del I al I menos 1, en realidad es equivalente a decir la probabilidad de que se mejore una persona. Uno del hospital. Totalmente equivalente. Eso, ocupo probabilidades totales entonces, que esto es la probabilidad de que
no sé si anotarse mejor uno de, ya anotemos lo que estaba anotando, notación rancia, pero es pasar de, del I al I menos 1. Dado que, aquí puedo poner probables totales, dado que se mejoró la késima persona, ¿ya? Por probabilidades totales, la probabilidad de que se mejore la késima persona, se mejore K, vamos a poner, se mejore K. Y todas las situaciones de capo. ¿Quién se puede mejorar? Se puede mejorar la persona, si la enumeráramos, la persona 1 hasta la persona iésima. Se puede mejorar los i o se puede mejorar, se puede mejorar 0 también. No, pues estoy enumerando las personas. Se puede mejorar el 1, se puede mejorar el 2, se puede mejorar la persona 3, hasta la persona i, si la enumeraron. ¿Ya? ¿Y qué tenemos aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que se mejore a K? La probabilidad de que se mejore a alguien. No importa quién sea el K, ya sabemos qué es esta probabilidad acá, es P. Porque se mejore K es la misma probabilidad que se mejore el K más 1 y todos. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esta otra probabilidad? Ay, se mejoró la persona que... Y nada más. O sea, aquí quiero decir que solo se mejoró uno. Solo uno y solo uno. No se mejoró nada más que el K. A eso me refería con se mejoró la décima persona. No se mejoró nada más. ¿Y cuál es la probabilidad de pasar del estado I al I menos 1? Dado que se mejoró solo la décima persona, o sea, se mejoró una persona, 1. ¿Por qué? Porque se está mejorando una persona, entonces la probabilidad de pasar del estado I al I menos una persona es 1. Entonces, ahí tenemos... ay, me faltó. Perdón. Tengo que decir esto completo. Se mejoró K y no el resto. Por la probabilidad que se mejoró K y no el resto. Ahí sí, ahí sí. Ya, entonces no es solo P, es que se mejoró K, o sea, se mejoró alguien y no se mejoró el resto. O sea, el complemento no se mejoró. Y menos 1. Se mejoró una persona y menos una persona no se mejoraron. Tengo que decir toda la información. Sí, porque si estaba diciendo solo se mejoró K con P, no decía nada. Se mejoró K y nadie más. Ahí sí, pues estoy metiendo la información de que no se mejoraron I menos 1 personas y se mejoró K. Ahí sí, ahí sí. Y esta probabilidad sigue siendo 1. Entonces aquí, ¿qué me queda? Me queda la suma. Esto yo creo que esta parte la voy a saltar hasta la parte de binomial. Voy a poner algo como para poder saltarse esta parte. Pero esto es para los que no le queda tan claro de dónde sale la binomial. Eso. De ahí, ya tengo que esto es 1. Entonces no, nada. Lo único que me sobrevive aquí es el P por 1 menos P por I a la menos 1. ¿Y qué es la suma de 1 ahí? Esta sumatoria depende del K. Aquí no tengo ningún K. Por lo tanto, tengo una constante, una suma de 1 ahí de 1. Esto puede salir para afuera. 1 menos P, I menos 1. Y la suma de 1 desde 1 hasta I es I, nada más. Pero yo había notado que en realidad era I sobre 1 arriba. Pero I sobre 1, ¿qué es? Es I factorial partido por 1 factorial, que es 1, por I menos 1 factorial. ¿Esto qué es? Se elimina el I menos 1 factorial con los siguientes de acá. Solo sobrevive el I. Y abajo me queda, se eliminó esto con lo que lo que no era el I del I factorial. Y el 1 queda partido en 1. Entonces me queda ahí. Entonces llegué al resultado de la binomial. Y en el resto ya se pone más complicado cómo explicarlo de esta manera con otro. Expliquémoslo con el 2. Con el 2 es suficiente. Yo creo que con el 2 ya se compra totalmente la binomial. Ya, ¿y cuál es la probabilidad de pasar del I al I menos 2? Lo mismo hacemos, pero ahora tengo que condicionar sobre dos cosas. Tengo que condicionar sobre I menos 1
I menos 2, perdón. Del I al I menos 2, dado que se mejoró K, la persona K, pero también ¿quién se puede mejorar más? Otra persona, se tiene que mejorar el LR, digamos, y el resto no. Y aquí le voy a poner estrellita, el otro pone estrellita. Probabilidad estrellita. Estrellita de ese turno. Ya, ¿cuál es esta probabilidad? En realidad tengo que sumar no solo sobre los valores de K, porque dos cosas están variando. Está variando el K y el R. Entonces, K desde la persona 1 hasta la décima se pueden mejorar. Y en el otro ya no es lo mismo. En el otro tengo que poner que en realidad el R es alguien distinto. Son todas las personas. Tengo que también recorrer a todas las personas porque tengo que tomar todas las combinaciones. Se mejora el K y el 1 y la persona 1, se mejora el K y la persona 2, el K y la persona 3, el K y la persona 4, el K y la persona 5. Tengo que ponerme en todos los casos posibles, todos los subconjuntos que me quiero poner en probabilidades totales. Estoy oscureciendo. Me quiero poner en probabilidades totales. Por lo tanto, tengo que recorrer a todos menos al K. No existe que se mejore el K y el K. Eso de una persona, no son dos. ¿Ya? Entonces, tienen que ser todos menos le vamos a poner R distinto a K. Eso significa como que lo recorra todos menos al K. Pero hay otro detallito, que es si yo sumo sobre todos menos el K, en realidad voy a estar duplicando todas las cosas. ¿Por qué? Porque voy a pasar por ejemplo, tomo el K1, después tengo que pasar, los R van a tomar los valores de 2 al I, pero después tomo al K2, esa suma toma el valor 2 en el K, y va a decir, ya, parte de todo lo distinto al 2, parto del 1. Y el 1, eso sería el 2 con el 1, pero en el anterior había tenido el 1 con el 2. O sea, voy a tener a todos los pares a un lado y para el otro. Como que voy a tener el 1, el 1, 2, el 2, el 1, el 3, el 5, el 5, el 3. Y eso no está bien, porque es la misma persona. Es literalmente el mismo caso. Entonces, cada par va a estar duplicado. Entonces, ya no es realmente eso, es la mitad de los casos. La mitad de todos estos casos que me va a dar acá son los reales. ¿Por qué? Porque no, el 2,5 es lo mismo que el 5,2. ¿Ya? Eso. Luego, esta probabilidad es como más o menos análoga al otro, es que se mejoran dos personas y que todas menos esas dos siguen iguales. Y la probabilidad de pasar del I al I menos 2, dado que se mejoraron estas dos personas, K y R, es 1, de nuevo. De nuevo, como solo se mejoraron dos personas y el resto se mantuvo igual, esto sigue siendo 1. Por lo tanto, me queda que, no sé por qué estoy trabajando en rojo todo esto, ya pero filo. Me queda que del 1 al I con los R distintos de K, y el 1 por el P cuadrado por 1 menos P y menos 2. Ya. ¿Y aquí qué voy a tener? Voy a tener la otra suma, que está acá. Suma, o sea, primero identifiquemos que nuevamente no depende ni de K ni de R, por lo tanto el valor puede salir de la sumatoria, de las dos sumatorias. 1P y menos 2. Vamos a tener el K desde ahí, el R distinto de K, de 1. Ya. ¿Y qué va a pasar? Entonces voy a sumar lo mismo de aquí, estoy sumando i veces, pero en este no estoy sumando i veces, porque estoy sumando todos menos el k. Por lo tanto, estoy sumando aquí i menos 1 veces. Entonces, de aquí sale i menos 1 veces, y aquí i. Entonces, de la primera suma, en realidad voy a tener i menos 1, porque eso es sumar desde el 1 hasta el i menos 1. Perdón, es sumar 1, i menos 1 veces, y del otro sale el hipo. Y aquí vamos a tener lo mismo de más o menos. Yo también corrí caleta. El enunciado queda enano. Corrámoslo. Ya, eso. Ta, ta, ta. ¿Y eso qué es básicamente? Como que yo que había dicho arriba, si era binomial.
que tenía que ser i sobre 2 por, parece que todavía no carga, ahí está, el i sobre 2 por 1 menos p a la i menos 2 por p al cuadrado. Y aquí tenemos, ya tenemos el p cuadrado por 1 menos p a la i menos 2, pero ¿tenemos realmente el i sobre 2? ¿I sobre 2 cuánto es? Ahí. I sobre 2 es i factorial partido en i menos 2 factorial por 2 factorial. 2 factorial es 2, o sea, ya recuperamos el 1/2, abajito. Y esto es i por i menos 1 por i menos 2 factorial. Se simplifica con el i menos 2 factorial. Y el 2 queda 2. Entonces se va este con este y me queda efectivamente lo de arriba. Me queda el i menos 1 por i por 1/2 por el p cuadrado por 1 menos p i menos 2. Y así es como se va armando, o sea, una forma de armar la binomial. No, poniéndome en todos estos casos con probabilidades totales. Y según yo, si es que no se veía la binomial de una, es una buena manera de verlo. Como que así se va armando la probabilidad. Está escribí en otro tamaño, nada que ver. Brutalmente más grande. Vamos a tratar de achicarlo. Uy, pero mucho más grande escribí. Con razón alcancé la chuta. Ya, filo. Sigamos. Eh, uy, que se ve mal. Eso. Entonces tenemos la probabilidad de pasar de un estado arbitrario i al i después de un arbitrario i al i menos 1 del i al i menos 2, pero acá sacamos que en realidad es una binomial que con la cantidad al final es la diferencia entre i y j. J es en este caso el i, j va a ser el i menos 1, j va a ser el menos 2, hasta llegar al 0. Entonces, tenemos la binomial y tenemos que en realidad la probabilidad de pasar de i a un j con j menor igual a i es la binomial, como el i sobre notemos que esto es la diferencia entre j y i, porque era la cantidad de éxitos y la cantidad de éxitos es la diferencia justamente entre mi estado y el otro estado al que llegué. Entonces, i menos j por p elevado a nuevamente la diferencia, son los éxitos, y los fracasos son i menos 2, eso es i menos la diferencia, es j, claro, claro, sí, pues. Si todos los que, todos los que no se rehabilitaron son justamente la cantidad que tiene que haber en mi estado al que llego, j, tal cual. Ya, ahí tenemos modelado nuestra cadena. No, no hay condición inicial, no nos dijeron condición inicial. Ah, no, sí hay, sí hay, sí hay. Parto con 9 personas, así que mi condición inicial es que con probabilidad 1 voy a estar en M. No sé por dónde llamar al M. Llamémosle sub M. Es 1 y todo el resto son 0. Y distinto de M, notación muy mala. El inicio es 0. Ya, eso tenemos entonces que efectivamente podía modelarlo como una cadena Markov, como que solo dependía para saber la probabilidad de llegar al J, bastaba con saber el estado I. Y eso para todos los I, para todo el I desde el M hasta, eh, hasta el, ay, ¿dónde era? Hasta el 0. Ya, hasta el 0. Entonces, esto es de I a J con todos los que da cuando J es menor o igual a I, pero la probabilidad de J cuando, pucha que está desordenado. Vamos a checar esto. Soy muy desordenado. Perdón. No era solo
no era solo el sueño de ese día, soy desordenado, entonces no estar en mi mejor momento me caga doble, porque soy un desastre. Y aquí, para i mayor o igual a j, y la, de pasar a valores mayores estrictos, no sé por qué no de esto. Es cero. No puedo pasar a valores donde i sea menor que j. No hay conexión hacia valores mayores. No hay una flecha saliendo aquí a otro más grande. Pues chequeando con lag. Como que estoy explicando algo, pero parece que se está viendo un rato después. Ya, eso. Entonces se podía modelar con una cadena Markov. Esto lo hicimos. ¿Y qué más pedían? Dibujar el grafo correspondiente. Ya, ese no podemos, no sabemos cuántos estados realmente hay. Me dijeron M, pero M puede ser cualquier cosa. ¿Qué más nos falta? Identificar, o sea, dibujé como el grafo para un estado, las cosas que salían de un estado y eso es suficiente. Identifique las clases y clasifique sus estados. ¿Ya? Aquí ya podemos empezar a tirar más cositas como para empezar a ver qué está pasando. Como que este puede llegar allá, puede llegar a como todo lo que hay al medio, puede llegar al cero y muchas flechitas más entre medio. Y también puede llegar a sí mismo. Lo mismo con este de acá, como que puede llegar a todo lo que hay entre medio, también puede llegar al cero, y muchas flechitas entre medio. Y el cero, una vez que llego al cero, sigo en el cero para siempre. No, no pueden aumentar. No, en realidad dice como que no pueden llegar más hasta llegar al cero y como que ahí se acaba. Pero pensemos que una vez que llego al cero, me mantengo para siempre hasta el infinito en cero, porque no puedo volver a los otros. Ya, entonces, ¿qué clases hay? ¿Qué tipo de estado es de una clase en realidad? Tenemos flechas que... Uy, no sé, ahí sí. Tenemos flechas que salen de este estado, de esa clase, que solo son como son accesibles. I menos 1 es accesible desde I, pero I no es accesible desde I menos 1. Por lo tanto, es transiente. No puedo salir y no volver nunca más. Es como lo más fácil de ver. Luego este también. Existen flechas por las que salgo y no vuelvo más. Después de I menos 2 también existen flechas de las que salgo y no vuelvo nunca más. Y así. Básicamente en todos los estados, desde M hasta el 1, puedo salir y no volver nunca más, porque hay una conexión, no están llegando más pacientes, siempre me estoy mejorando. Y el único distinto es esto. ¿Por qué? Porque una vez que llego a cero, no salgo de cero. Me quedo ahí. Por lo tanto, esta clase es recurrente y el estado también. En este caso se dio que todos los estados eran también una clase. Y todos estos son transientes. ¿Por qué? Porque esa es la lógica. Como hay flechas que salen, una vez que salgo de esos estados no vuelvo, una vez que entro al estado cero, sí, me quedo ahí para siempre. Ya, dibuje, identifique las clases y los estados. En este caso, las clases y los estados eran lo mismo. Las clases estaban conformadas por solo un estado, porque no había como más conexiones como de comunicación, tipo para que hubiera una clase recurrente más grande. Dice calcular las probabilidades estacionarias de ser posible. Ya, y esta es una pregunta siempre tricky. ¿Por qué? Porque puede ser que le estén pidiendo o sea, aquí puede ser posible, pero puede que les digan calcule las probabilidades estacionarias, nada más. Que ustedes pueden que se intenten matar calculando probabilidades estacionarias, pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Confirmar que se cumpla lo que se tiene que cumplir, la condición para que haya probabilidades estacionarias. ¿Qué era? Eran dos. Era uno, que fuera una sola clase recurrente, y dos, que fuera a, eh, aperiódica, es decir, asimétrica, aperiódica. Ya, eso. Entonces, una vez que yo confirmé que es una sola clase recurrente y una clase aperiódica, ahí recién empiezo a calcular las probabilidades estacionarias. Pero si no se cumpliera alguna de las dos, al tiro digo,
no hay probabilidad estacionaria, no se calcula nomás. Ya. Y en este caso, ¿hay una sola clase recurrente? Sí. ¿Es aperiódica? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en el caso más fácil de aperiodicidad, po. Este. Cuando puedo volver en un solo paso al cero. Del cero puedo volver en un paso al cero, puedo volver en dos pasos al cero, al tres pasos al cero, al cuatro pasos al cero, en infinitos pasos al cero, pero al final el máximo común divisor desde del 1 con el 2, del 1 con el 3 y del 2 con el 3 y así. ¿Cuál es el máximo común divisor? El 1. El 1 es el único que puede dividir a todo eso. Por lo tanto, el periodo de esta clase es 1 y tengo una clase aperiódica, una sola clase recurrente aperiódica. Como solo tengo una sola clase recurrente y es aperiódica, en general es aperiódico todo. Y eh, por lo tanto, puedo calcular probabilidad estacionaria. Pero hay otra cosa tricky y es como mi clase recurrente solo tiene un estado. ¿Y qué es lo que me dicen las probabilidades estacionarias? Como la probabilidad de estar en cierto estado de la clase recurrente en largo plazo, pero solo tengo una, po. Entonces, ¿realmente tengo que calcular algo? ¿O hay algo que es más o menos evidente cuál es el vector de probabilidad estacionaria? Es evidente. Como con probabilidad 1 estoy en 0 en el infinito, porque tomé una suficientemente grande para haber desaparecido todas las transientes. Estoy en la clase recurrente ya en ese tiempo, en ese periodo infinito, muy grande. Y la probabilidad de estar en el 0 es 1, porque ya estoy en la clase recurrente y solo hay un estado ahí, y no puedo ir a ni una parte más que el 0. Por lo tanto, cuando tenemos aquí abajo eh, no sé, solo una clase recurrente y aperiódica, entonces hay probabilidades estacionarias. Y como solo hay un estado, en clase recurrente, entonces probabilidad de estar en el estado, no tengo el vector. Entonces el vector de probabilidades estacionarias es igual a, eh, partamos como que la primera componente del 0 es 1 y todas las demás son 0. Esta es la que le corresponde a 0, esta es la que le corresponde a 1, a 2, y esta le corresponde a m. Entonces, en las transientes, tal y como habíamos visto empíricamente en el otro ejemplo, las transientes, mi probabilidad tiene que ser 0 y mi probabilidad de las recurrentes no tiene que ser 0. Y en este caso solo hay 1, por lo tanto se lleva toda la probabilidad, 1. Y estamos con eso. ¿Ya? Y ahora vamos a la segunda parte, que aquí ya se vuelve más especial con las probabilidades estacionarias. Vamos a agrandar esto. Me, me agrandé mucho. Ya. Entonces, ¿ahora qué me dicen? Suponer que la instalación del equipo ya se realizó, por lo que, eh, por lo que pueden llegar pacientes al centro hospitalario ahora. O sea, ahora ya no solo se recuperan, no solo hay poblado, van a llegar gente, por lo tanto va a pasar que puede ir por un lado para el otro. Se sabe que la probabilidad de que lleguen K pacientes en un día es Q sub K, con K desde 0 a 3. Además, el centro solo cuenta con 3 camas. Coincidentemente pueden llegar solo 3 personas y solo tenemos 3 camas. Por lo que si llega una persona y no hay cama disponible, esta es derivada a otro centro médico. Ya, o sea, básicamente no puedo meter gente que no quepa en la cama. Considere que una persona que ingresa al centro internado al menos por una noche no puede tener el alta sin una evaluación positiva del doctor que pasa a revisar en la. Eso como para decirnos básicamente que la gente que llega no se puede recuperar ese mismo día, ese mismo periodo. Por lo tanto, solo para hablar de alguien que se va a recuperar, me importa ver a los que estaban ya desde el periodo anterior. O sea, ahora modificar este modelo para esta nueva situación y dibujar el grafo correspondiente. Mi especialidad es dibujar grafos. Identificar las clases y la clasificar los estados. O sea, lo mismo más o menos. Ya.
Pero ahora solo hay tres. Po. Sabemos que solo hay tres camas, por lo tanto solo pueden haber tres personas. Puedo llegar a 2, puedo llegar a 1, puedo llegar a 0. ¿Ya? Ahora puedo más facilito tirar todas las flechas. Puedo llegar del 3 al 2, del 3 al 1, del 3 al 0. Puedo llegar del 2. Puedo llegar del 2 al 3 también porque si no se recupera nadie, llega una persona o más de una persona, necesariamente llego al 3. Eh, ahora me enredo un poquito. Del 3 al 3 también puedo llegar. Del 2 al 2 también puedo llegar. Del 1 al 1 también puedo llegar. Del 0 al 0 también. Y del 2 lo mismo que en el 3. Aquí pongamos quizá ocupemos otro color. Todas las que salen del 2 rojo. Ahí, ahí me cuesta mucho hacer grafo. Y ahí, ¿y dónde más? Nada, pues puedo llegar al 3, al 1, al 0 y al 2. Después del 1, puedo llegar al 1, sí, ¿por qué? Porque puede llegar una persona, podría no recuperarse nadie, es uno de los casos. Podrían llegar dos personas y que no se recupere nadie, o que se recuperan sin, perdón, los tres, pero lleguen dos, perdón, se recuperen los tres, pero lleguen tres. Dijimos, cambiamos el color aquí. Puedo pasar del 1 al 1 y puedo pasar también del 1 al 2, si se recupera esa única persona y no llega nadie más. Ya, y el 0 también puede llegar más gente. Ahora no estamos diciendo como que se acaba la cosa ahí, sino que otro color, sino que puedo ir de ahí del 0 acá, del 0 acá, del 0 acá. O sea, básicamente, me pésimo, pero, perdón, no, me dio horrible. Básicamente, eh, la misma cadena por un lado y por el otro, más o menos. Como que las conexiones se parecen mucho. Perdón, no es la misma cadena por un lado y por el otro. Las flechas son simétricas. Como que del 0 puedo llegar a las otras 3, todas pueden llegar a las otras 3 y pueden llegar a ese mismo. Por lo tanto, me queda algo simétrico, aunque no se note tanto en mi dibujo. Pero les juro que es simétrico. Ya, eso. Entonces, más o menos así se va a ver el grafo. Ahora sí lo puedo dibujar porque me dicen que hay tres camas y etcétera. Dibujar el grafo, eso ya lo tenemos. Y modificar su modelo. Ya. Ahora necesitamos escribir la matriz de transición. Supongo que la condición inicial es la misma que antes. Supongo que partimos con tres personas. Entonces la probabilidad de estar en... eh, ay, aquí había anotado con cero. Ah, no, no te digo. Ya. Estar en cero es de... Espera, ahora nos vemos como las correspondencias. Que este es cero, este es el 1, el 2 y el 3. La probabilidad de estar en cero al inicio, cero, cero, cero. Y al final en 3 que sea 1, porque parto sí o sí en 3. Eso porque era lo del anterior, para mantenerlo igual. Ya. O sea, asumiendo que m era la cantidad de camas. Eso. Mm, y ahora queremos las probabilidades. Vamos a sacar la matriz de transición para modelar la cosa. Eh, 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 Ya. Las probabilidades ahora cambian bastante. Cambian. Ya no son tan como decir binomial y chao. No, 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 no. Porque tengo dos cosas pasando. Tengo primero que se está recuperando gente, que es una variable aleatoria, cuánta gente se recupera, y tengo otra variable aleatoria, que es cuánta gente está llegando al hospital, el que está con la probabilidad Q sub K. O sea, tengo dos variables aleatorias metidas. Por lo tanto, voy a tener que condicionar sobre alguna cosa en probabilidades totales para poder obtener más información. No me basta solo con la diferencia entre el estado I y el estado J como delante, porque con esa diferencia obtenía con los que se habían recuperado. No, pues, ahora con esa diferencia obtengo como la diferencia entre los que llegaron más o menos y los que se recuperaron, como por ahí alguna relación ahí, pero no obtengo los valores de las dos, no obtengo los valores de las dos cosas, por lo tanto, tengo que condicionar sobre alguna. Entonces, trabajemos eso.
Trabajemos como probabilidad de, como delante, la probabilidad de pasar de I a J. Ah, pero condicionemos sobre más cosas, porque una vez que llego, eh, eh, ¿cómo se llama? Tengo todas las camas ocupadas, ya no puede llegar más gente. Y una vez que tengo todo recuperado, no se puede recuperar más gente. Pero quiero condicionar sobre los que se recuperan. Por lo tanto, los que los que llegan, los que llegan, condicionamos primero, para no decir cosas enredadas antes de tiempo. Hacemos de I a J, entonces hacemos probabilidades totales con la probabilidad de pasar de I a J, pero dado que se recuperaron solo K personas, o sea que se recuperaron K y no se recuperaron I menos K, por la misma esta probabilidad. O sea, lo mismo de más o menos de delante de la explicación de la Bernoulli. Se recupera solo K, nuevamente. La probabilidad de que se recuperen solo K ya la conocemos, es P a la K por 1 menos P a la I menos K. Y para que eso tenga sentido, el K, ¿desde dónde a dónde tiene que ir? Se pueden recuperar 0 personas, se pueden recuperar I personas. No se pueden recuperar más de I personas, porque habían I personas en ese estado. Entonces ahí está mi límite, igual que delante. Solo que ahora se pueden recuperar 0, porque delante estábamos enumerando a las personas, ahora ya no estamos eh, enumerando, pero en realidad delante igual. Pero es que el delante está aplicando la probabilidad de Averroes. Ya sí, sí. Ahora estamos en el probabilidades totales. Eso, tenemos esa probabilidad. ¿Y cuál es la probabilidad de pasar de I a J, dado que se recuperaron solo K personas? O sea, estoy pasando del estado I a 1J mientras se recuperan K personas, porque estoy condicionando sobre eso. O sea, se recuperaron K y tengo una diferencia entre I y J. Como que tengo una diferencia entre esos dos. Se recuperaron K, por lo tanto, al final, ¿qué me queda? Me queda, ¿cómo podemos notar esto? Como número de personas que llegan, que llega. Ah, de acá era la condición que quería poner. Quiero poner el número de personas que llega y se atiende. O sea, que alcanza una cama, porque están esas dos opciones. Que llegue una cantidad suficiente de personas para que puedan tomar cama, o puede llegar un número de personas que sea mayor al que puede tomar cama. Por lo tanto, digamos que J es menor estricto que M. Perdón, que M, que 3, el número de camas. ¿Por qué? Porque el, sí, po. Si estoy llegando a algo que no es el estado final, entonces no puedo tener las camas completas. Si no tengo las camas completas, no llegó más gente de la que podía yo recibir. Llegó menos. Como llegó menos, podemos tomar exactamente el número de personas que llega. Entonces, número de personas que llega. Y el K había no ocupado para el que lleguen. Bueno, ya ocupé el K para el otro. Número de personas que llega, ¿cuál sería en este caso? Primero se recuperan I menos K. Esos son los que se recuperan. Eso ya lo sabemos. O sea, perdón, se recuperan K, por lo tanto se traspasan hacia el J. Queremos traspasar I menos K pacientes que todavía no se rehabilitan, pero puede haber llegado más gente. Y esa gente que puede haber llegado, o en realidad quizás sale más intuitivo al revés. Como esta cantidad de personas que llegan, más la cantidad de personas que traspasé desde el estado I al J, o sea, que directamente pasaron de ella del hospital, se mantuvieron en el hospital. Cuando pasé de I a J, más el número que llega, eso va a ser mi nuevo estado. Por lo tanto, el número de personas que llega
va a ser la del final del estado menos estos que se mantuvieron. Número que llega es igual a j menos i menos k. Ya, y como no se llenaron las camas, el j no puede haber sido mayor al i menos k. Entonces esto siempre va a ser positivo, porque no se llenaron las camas. Si hubiera sido igual a, en realidad mayores. Esto que sea. Ya, pero filo. La cosa es que es positivo, el número que llega está bien definido. Son personas que llegan. ¿Por qué? Porque si no, J lo pusimos como menor estricto que. Ah, no, eso al revés. Calmación, a ver, pausa, voy a pensarlo un ratito. Ya no se me ocurrió una manera de decir por qué eso siempre fue positivo. Creo que no es así. Por lo tanto, vamos a poner la condición. Así que el número que llega es positivo, por lo tanto, porque se tiene que cumplir que el número que llega sea positivo. Por lo tanto, se tiene que cumplir que esto es j menos i más k, se tiene que cumplir que el k sea mayor que i menos j. Lo pasé por el otro lado. ¿Por qué? Porque ahí sí puedo partir de la sumatoria aquí en vez de 0, de i menos j. Para cumplir que siempre sea positivo el número que llega. Y ahí sí. Ahí está todo bien definido. Ay, no, pero ¿por qué borro esto? Ya, entonces continuamos aquí. Entonces, ya que tengo los datos de J e I son datos, y me estoy poniendo en el caso en que se recuperan K personas, puedo despejar el número que llega. Esto de acá sería equivalente a decir que llegan lo que sacamos abajo, el J menos I más K. Por lo tanto, la probabilidad equivalente, simplemente estoy reescribiendo lo de arriba, voy a reescribir esa probabilidad fea, horrible combinación de muy mala, llegan J menos I más K. Ahí estoy poniendo toda la información. Está el dado que llega acá y la otra probabilidad ya la tenemos. P a la K por 1 menos P I menos K. Ya, y ahora sí podemos. ¿Por qué hicimos este reescribir? Ay, ¿no se está viendo? Ah, chuta. No sé qué, no sé cuál internet fue el que se cayó. Esperemos que el de la tablet solamente. Ya, eso. Entonces, no sé si me escucharon, pero estaba diciendo que solo estaba reescribiendo la probabilidad. Porque ya tenemos que el J y L son datos y el K es simplemente como por lo que había condicionado. Entonces, que lleguen J menos I más K, que es lo que habíamos despejado arriba, es equivalente. Por lo tanto, esta probabilidad, ¿por qué la reescribimos así? Porque esta ya la sabemos. Sabemos cuál es la probabilidad que llegue una cierta cantidad de personas. Por lo tanto, esto no es desde I, es desde el máximo. Máximo, porque no queremos que sea negativo. Tampoco. No hay nada que nos asegure que I es mayor estricto que J. Máximo entre I menos J y 0. Ahí sí, ahí estamos cumpliendo que el K siempre va a ser positivo. No, eh, perdón, que el número de personas que llega siempre va a ser positivo. Y el K también, sí, por eso le pongo con el 0 también, que sea al mínimo 0. Ya, entonces ahí ya tenemos la probabilidad, esta probabilidad la conocemos, de que lleguen, porque es lo denunciado, que llegue una cierta cantidad de gente es Q sub lo que llega. Lo escribí de manera general para que fuera más fácil. Pero si no hubiera, como nos dieron tres cosas, igual podríamos haber calculado quizás las cosas más como de manera de inspección, no tanto con probabilidades, pero siempre es mejor practicar las probabilidades, porque todo se hace más fácil en este ramo con probabilidades. Ya, ahí de Q sub J menos I más K, P a la K, 1 menos P, I menos K. Y ahí ahora no podemos despejar como antes. Ahora tenemos que todas las cosas que tenemos ahí, las expresiones están dependiendo de K, por lo tanto no puedo despejar
las cosas y calcular la sumatoria. No sabemos cuántos Q, por lo tanto no cachamos. Y esta era la probabilidad de pasar de I a J. Sí. Pero ¿cuándo J es menor estricto que 3? Ya tenemos la primera. Tenemos la probabilidad cuando J es menor estricto que 3. Y ahora veamos el otro caso, cuando se llenan las camas. Si se llenan las camas pueden llenarse justo, puede llenarse más y puede haber gente que no, ¿cómo se llama? Que no alcanza a entrar al hospital. Entonces veamos esa otra probabilidad. Cuando J es igual al número de camas. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer más o menos algo parecido. J es probabilidades totales. Todavía no pensemos todavía sobre qué son las probabilidades totales. Son probabilidades totales. Eh, 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 eh. Déjenme pensarlo un ratito. Tu, 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 tu. Mm, ¿No lo he calculado todavía? Un poquito. Ya. Perdón, que me acabo de dar cuenta que no agregué por lo que estuve leseando todo el rato antes, pues, demostré la binomial y no agregué la combinatoria. Como que aquí la probabilidad de que se repitan, de que se recuperen solo K, tengo que agregar la combinatoria pues, sobre K. ¿Y dónde más no la metí? No, ahí no, pues si arriba ya lo había calculado como probabilidad total. Ahí, y acá, por I sobre K. Y aquí en realidad esto es con I sobre K. Y ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí, ya, y ahora tenemos el caso en que puede sobrar gente. Entonces puede llegar más gente de la que puedo recibir. Pero vamos a hacer más o menos lo como análogo. Como vamos a tomar de nuevo como este K. Desde, en principio es cero, pero ya sabemos que en realidad para que sea positivo tenemos que hacer eso. Como el positivo es el número que llega. Eso, la otra probabilidad también la sabemos, se mantiene. Vamos a corregir. Probabilidad de pasar de I a J. Dado que, ya, y ahora sí, esto es lo distinto. Ya no puedo decir que llegan. No, sí, sí, estoy hablando de que se recuperan. Se recuperan solo K. Por la probabilidad que se recuperan solo K. Entonces aquí lo mismo, repetidísima esta probabilidad de acá. Esta es la combinatoria, ahora sí. Combinatoria de I sobre K, de los éxitos, los fracasos. Ahí estamos. Entonces, estamos en eso. Pero ahora esto de acá no se, no va a significar como que llegan lo que sacamos delante. Po. No es llegan el J menos I más K. No, porque están llegando más, porque estamos quedando justo con K más, entonces están llegando esa cantidad o más. Por lo tanto, esto lo reescribimos. Máximo entre I menos J y 0. Ahí se sigue teniendo que cumplir esto, porque están llegando al menos la cantidad de esto. Entonces, esto sigue teniendo que ser positivo, por lo tanto, tiene que seguir cumpliéndose eso ahí. Eh, eso, entonces, esto es la probabilidad que lleguen más de J menos I más K. Sonó como, sonó como el final de la canción de Bad Bunny. Eh, J menos I más K. Ya, eso. eh, y la probabilidad que lleguen más de J menos I más K, ahí no está claro. ¿Y qué pasa cuando no tenemos algo más claro? Cuando por sí solo no es claro, pero si lo ponemos en más casos, sí. Probabilidades totales. Probabilidades totales, entonces. Max entre I menos J y 0.
de la probabilidad de llegar, eso es la suma de que lleguen más de j menos i más k, pero es más como de más mayor o igual. No sé cómo escribir eso en palabras. Lleguen, que lleguen esos, pero o más. Sí, llegue eso o más. Pésima anotación. Soy un fiasco. Ya, entonces ya no es que llegue más porque están las probabilidades totales. Ahora ya es que lleguen R. Llamémosle. Y la R parte desde J menos I más K. J menos I más K. Parte desde ahí, porque son eso o más, y termina en todos los que pueden llegar. Pueden llegar a lo más 3. Entonces llegamos hasta ahí. Entonces la probabilidad de que lleguen R. Y ya tengo la información del J y el K en la suma. Entonces no lo repito. La probabilidad de que lleguen R. No, no, no. No, no, no. Escribamos esto. Que lleguen J menos I más K o más, no supero que suene como es. Ahí está sí, probabilidad total. Lleguen eso o más, dado que llegan R, por la probabilidad que lleguen R, esto le vamos a llegar asterisco. Estoy agarrando mucho. Asterisco, me saca un problema muy, muy largo. O sea, mucho bla bla. Ya, eso no pensé muy bien tampoco cuando lo elegí. No está divino en todo sentido. No, pero es bueno pensarlo. O sea, si lo logran hacer, está todo bien. Y ahí, ¿cuál es la probabilidad que lleguen a J menos I más K o más, dado que llegan R y R parte desde esa base? Parte desde J menos I más K y llega hasta 3. O sea, que J menos I más K en principio es menor que 3. Y llega hasta 3. O sea que sí o sí están llegando más que el otro. Entonces, si ya, dado que llegan R, pero R es al menos esa cantidad, ya llegan J menos I más K o más. Entonces, condicionaban que llegan R, esto ya es 1. Entonces ya es 1 por, después la probabilidad de que lleguen R, esto ya lo sabemos por enunciado, llegan R y Q sub R, 1 por Q sub R, por la estrellita, que la estrellita era I, K, P, K, menos P, I menos K. Ya, de aquí puedo despejar a lo más el Q sub R no lo puedo sacar de la otra sumatoria, así que en realidad tampoco puedo calcular nada. Porque el K está dentro del otro índice, no. Esto es lo más limpio que lo puedo dejar. Esto cuando J es igual a 3. Entonces P sub IJ, cuando J es igual a 3, es eso. Tenemos esos dos monstruos. Eso caracteriza, porque I y J son arbitrarios, entonces caracteriza ya nuestra matriz de transición. Y con eso ya modelamos. Modelamos recién. Afírmense. Modelamos recién. Después modifique el modelo, ya lo modificamos, dibuje el grafo, identifique las clases y clasifique los estados. Ya están más partes más habilitadas. Ahora, ¿hay algún estado, o sea, alguna clase transiente? ¿Hay alguna de la que se vaya y no se vuelva nunca? O sea, sí, uno puede decir como que aquí, como que podría ser que estoy yendo y no volviendo nunca, pero no es así, porque si llego a 2, estoy volviendo a 3 de acá. Ahí estoy llegando a 1, por ejemplo, y también puedo volver a 3. De todas partes, nunca, de ninguna parte donde salga, no voy a poder volver nunca. Siempre hay flechas de un lado para otro, todo está conectado con todo. Entonces, en realidad, esto no hay distintas clases. Todo esto es una clase recurrente. Porque nunca salgo de ahí y paso por todas partes. No hay nada en lo que salga y nunca vuelva. Ya estamos con eso entonces. Los estados son todos recurrentes también. ¿Existen probabilidades estacionarias para este sistema? Y en caso afirmativo, plantear las ecuaciones que permitan encontrarlas. Afirman.
Ya. Voy a tomarme un aire. Está largo. Ya. Me comí algo para darme ánimo. Estábamos en eh, eh, calcular la estacionaria. O sea, perdón, plantear las ecuaciones de estacionaria. Entonces, probabilidad estacionaria. Y primero confirmemos, po. Tengo que confirmar. ¿Se cumplen las condiciones? ¿Tenemos una única clase recurrente? Sí, todo este monstruo es una clase recurrente. ¿Es aperiódico? Sí, po. ¿Por qué? Porque el 3 puede volver en un paso a sí mismo, el 2 también puede volver en un paso, el 1 puede volver en un paso, el 0 puede volver en un paso, todos también pueden volver en 2 pasos, en 3 pasos, en 4 pasos. Entonces el máximo común divisor es 1. Es aperiódico. Por lo tanto, se puede, se cumple. Y las ecuaciones son, ya, son 4 estados. En este caso no es tan enfermo como el otro. Pero, o sea, el otro era fácil, pero si hubiéramos tenido que anotar todo, si hubiera sido toda una clase con m cosas arbitrarias, no. Plantear esta ecuación hubiera sido eh, una pesadilla. Ya, entonces estamos aquí. ¿Son 4 estados? Ah, está el 0. Pues no sé por qué borro todo. Pero ya lo hice. Parten del 0, por eso me confundí. 3, 0, el 1, el 2, el 3. Ya, ahí estoy anotando como el pi igual pi por p. Ahora tengo que anotar p. P en realidad es p1, 1, p1, 2, p1, 3. P, aquí cambia esto, pero se mantiene la columna. 2, 3, se mantiene la columna. Y P2, 3, P3, 3. Ya. Eso, bueno, en realidad está anotado con. Ay, no, me faltó el 0. ¿Verdad que existe el 0? Pues 0, 0. Sí. Chuta. ¿Verdad que existe el 0? ¿Quién me manda a hacer uno con 0? Ya, ahí está. No, aquí va el P0, 0. P0, 1, P0, no, para el revés. 2, P1, 0, P2, 0, P3, 0, P01, P02, P03. Ya traté de mantener como el orden típico de matrices, pero con un 0. Nada que hacerle. Ya. O sea, en principio, como que literal ahí estoy diciendo que ahí está la ecuación. Pero, o sea, podría trabajarlo como en el hecho de que tengo que multiplicar cada columna por el vector completo. Podría trabajarlo así, andémoslo un poquito más. Como la, notémoslo como suma. Como es el pi 0 por la suma, porque el pi 0. No. ¿Qué se mantiene constante aquí? Chulo, no. Medio flojera, es mucho. Lo siento. Ya, pero ahí tienen que hacer la multiplicación matricial y tampoco se puede despejar nada porque son monstruos, po. Cuando el J es 3, o sea, todo esto de acá es este monstruo, pero con I1, 0, 1, 2 y 3. Como que no queda algo bonito y no es muy despejable que digamos. Pero, pero esta es la ecuación. Como que ya caracterizamos todo esto. Esto son incógnitas, esto también, así que el que se quiera dar una matraca más adelante, yo creo que hasta ahí llego con eso. Pero es trabajar lo mismo que hicimos delante con el ejemplo en el resumen. Esto multiplicado por esto y sumado, después toda la segunda columna por esto sumado y así. El o la. Dije, ya. En caso afirmativo, plantea la ecuación. Ya, nada más. Y eso terminamos con hoy. Y con eso terminamos con la P1. Fue cortito. No, mentira. Ya, pero ahora, el fin de semana, que no tengo más tiempo, como
porque ya me acabo de comer mucho tiempo. No tengo más tiempo para hacer la P2. Entonces me hago otro video, parte 2 le voy a poner como a lo que viene más adelante. Eso. Muchas gracias por ver hasta aquí. Espero que haya quedado mucho más claro que la otra vez. Yo sé que igual, que el problema igual era enredado, ¿no? Y yo no soy muy ordenado. No, no somos una buena combi. Pero eso. Cualquier duda me pueden escribir por correo, cualquier cosa. Y estamos. Espero que le haya servido. Eh, Ahora sí lo preparé. O sea, le dediqué. Ya le he dedicado tiempo, ahora le terminé de dedicar el tiempo. Y quedó mucho más preparado. Eso. Gracias por ver. Chao, chao.